Muchos errores cometemos en la vida por, por no conocer la palabra de Dios. Y vamos a caer en muchas situaciones engañosas, en muchas circunstancias que son difíciles de entender, difíciles de resolver, primero de entender y luego en su momento de resolver muchos problemas que nos van a enredar la vida. Otra vez, se cometen muchos errores en la vida, como personas, como padres, como hijos, como cristianos, por ignorar la palabra del Señor, porque estaríamos sustentando nuestra vida en conceptos falsos, en conceptos erróneos, por ignorar la palabra del Señor. Le preguntaron al Señor, ¿verdad?, sobre quién iba a ser el esposo a aquellos 7 hombres que habían tenido a la misma mujer por esposa, que de quién de ellos iba a ser esposa allá en el cielo. El Señor les dice: erráis porque ignoráis las Escrituras. Sí, se cometen muchos errores. Ahora, el diablo quiere que nosotros estemos ignorantes. El diablo quiere que tú no leas la Biblia. El diablo quiere que tú no conozcas la palabra del Señor, porque de esa manera le es más fácil engañarte. Pero Dios quiere que conozcamos su palabra, porque lámpara es a nuestros pies su palabra. Es la luz del camino. El Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, pues qué privilegio y bueno, bienvenidos a esta lectura del libro de Romanos. Vamos en el capítulo 11 y vamos a continuar en el versículo 25. ¿Y qué es lo que estamos recibiendo? La verdad de Dios. ¿Qué es lo que está entrando a nuestra alma, a nuestro espíritu? La luz de Dios. De esa manera estaremos más preparados para vivir. Bien, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahí va a revelar un misterio. Dios es un Dios de misterios. Muchas cosas las ha tenido escondidas hasta que se cumple el tiempo y luego las da a conocer. Aquí hay un misterio. Dice: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, Dios permitió que Israel se endureciera y se rebelara contra Dios, y mataron a Cristo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta expresión, la plenitud de los gentiles, también la encontramos por allá en los evangelios, ¿verdad? ¿Qué es eso de la plenitud de los gentiles? Bueno, entiéndase de esta manera. Dios tiene una nación, su pueblo, y ese pueblo siempre ha sido la cabeza del mundo, la cabeza de todas las naciones. Pero cuando se rebelaron contra Dios, Dios los desparramó por toda la tierra, ¿verdad? Los dispersó por toda la tierra, y entonces otras naciones tomaron el liderazgo del mundo. En su momento, España, Inglaterra, Roma, ¿verdad? En fin, otras naciones. Ahorita, ¿qué podemos decir? Pues Estados Unidos, China, Alemania, Inglaterra, Japón, ¿verdad? Son naciones llamadas gentiles porque no son el pueblo de Dios. Como nación no son el pueblo de Dios. México tampoco, ¿verdad? Pero estas naciones son las que son la cabeza del mundo. E Israel en este momento no es la cabeza del mundo. Entonces, bueno, el tiempo de los gentiles es el tiempo en que las naciones que no son el pueblo de Dios, son los líderes del mundo. Pero ese tiempo va a terminar e Israel volverá a ser la nación, la cabeza del mundo. Ese es el plan perfecto del Señor. Dice aquí: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel será salvo, todo Israel. Dice: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad.
y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aleluya. Se extravió Israel durante muchos años, y así por muchos periodos en su relación con Dios se han extraviado muchas veces. Bien, pero en el plan perfecto de Dios está que ellos sean restaurados y entonces se vuelven a Dios. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Sí, de alguna manera ahorita son enemigos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, Dios los ama, ¿eh? ¿Por qué? Porque pues hay una promesa de Dios sobre sus vidas. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. A ver, Dios les dio a ellos unos dones especiales y les hizo un llamado como nación santa, ¿verdad? Bueno, ese llamado, ese don que Dios les dio es irrevocable. No depende de si Israel, vamos a decir, si camina con Dios o no camina con Dios durante algún tiempo, ¿verdad? Eso no invalida el pacto que Dios tiene con ellos, ¿eh? Ese sigue adelante. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, igual, nosotros igual, así como Israel ahorita, nosotros igual. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, o sea, que ellos fueran desobedientes, eso hizo que ahora nosotros fuéramos obedientes. Qué lindo ese plan del Señor. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ahora, en ese maravilloso plan del Señor, la misericordia que Dios ha derramado sobre nosotros, también será derramada sobre Israel. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, sí, en desobediencia y en pecado, para tener misericordia de todos. Aleluya. Porque si no, a ver, si alguien no hubiera sido desobediente, entonces ¿para qué necesitaba la misericordia de Dios? El que no fue desobediente, pues fue perfecto, sería perfecto, pero no hay ningún perfecto, ¿ok? El que no fue desobediente, pues sería justo, y no hay ningún justo, ninguna nación justa, ninguna persona justa. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Sí, cuando ya vemos la explicación, los argumentos que Dios nos da de por qué provocó a celos a Israel, ¿verdad? ¿Por qué nosotros somos llamados injertos, ¿verdad? ¿Por qué nos sujetó a todos en pecado? ¿Por qué la creación misma está sujetada a corrupción? ¿Por qué nos sujetó a todos en desobediencia para luego tener misericordia de todos? ¿Por qué Abraham fue justificado por la fe, ¿verdad? No por las obras. ¿Por qué la ley obra para muerte y no para vida? A ver. Cuando entramos en estas cosas y más profundidades, misterios muy profundos, entonces decimos, como dice aquí, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son tus caminos. Son profundos, son inescrutables. La mente humana no puede resolver estos misterios. A la mente humana no le da. La suma de todas las mentes, de todos los hombres sabios, de todos los tiempos, no da para entender los misterios de Dios. No da, simplemente no nos alcanza para ello, De hecho, van generaciones y generaciones y generaciones. Y si no fuera porque Dios revela su verdad aquí en su palabra, no le entenderíamos. No nos alcanza para entenderlo. Grande es su juicio, grande es su sabiduría, su ciencia y su soberanía. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? A ver, ahí está. A ver, ¿quién puede entender la mente del Señor? Nadie. A ver, ¿quién lo aconsejó a él? Pues nadie. Nadie puede aconsejar a Dios. ¿O quién le dio a él primero para que luego fuese recompensado? A ver, ¿habrá alguien que le haya dado a Dios algo? ¿Y algo que Dios no tuviera? ¿Algo que Dios no pudiera crear? Nadie le puede dar nada a Dios. Él es el creador de todo, Señor de todo, y Él es el que nos ha dado a nosotros todas las cosas. ¿O quién le dio a él primero? Dice, para que le fuese recompensado. Es lo que estamos explicando.
porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, dueño y Señor de todo. Dueño y Señor de todo. Que no se nos olvide. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y tú que me estás viendo dices, amén. Y yo que estoy compartiendo esta preciosa escritura, igualmente me regocijo y digo, amén. Así es. Esto es indiscutible. Esto es irrebatible. Todas las cosas son de Él. Son para Él. Son hechas por Él. Todo le pertenece al Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La mejor forma de rendirle culto al Señor, otra vez, la mejor manera de rendirle culto al Señor no es con instrumentos muy bonitos ahí en nuestra iglesia y con cantores muy estudiados. No es con unas instalaciones allí de primera, hablando humanamente hablando, ¿verdad? A ver, no es tener los mejores micrófonos y... No, a ver. La mejor manera de rendirle culto al Señor, para empezar, dice que es un culto racional. Un culto donde lo hacemos con pleno entendimiento, con pleno razonamiento de lo que estamos haciendo. Rendirle culto al Señor. Alabar al Señor por quien Él es y porque Él merece toda la alabanza. Amén. Ahora, luego dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén, amén. Tenemos que presentarnos delante de Dios como un sacrificio, no para morir ahí. No nos van a matar allí y nos van a sacrificar. No, es un sacrificio vivo, vivo. A Él le ofrecían muchos sacrificios de animales porque Él así lo demandaba, ¿verdad? Y en eso no hay ninguna injusticia, Dios tiene razón en eso. Es todo un estudio muy bello al respecto de los sacrificios hechos al Señor. Y esos sacrificios, aquellos animales tenían que morir y se los presentaban a Dios. Era un sacrificio muerto. Ahora nosotros tenemos que presentarnos a Dios en sacrificio. Somos una ofrenda para Dios, pero una ofrenda viva. Y aparte, tiene que ser una ofrenda santa. Cuando Él pedía que sacrificaran algún animal, Él decía cómo tendría que ser el animal. Para empezar, era un animal limpio, ¿verdad? Dios siempre pidió sacrificios de animales limpios, porque hay animales que no son limpios, los inmundos. ¿Ok? Nunca pidió Dios que se le sacrificara un cerdo, jamás, jamás, porque el cerdo es inmundo. Entonces siempre pidió que los animales fueran santos. Bien, pues nosotros mismos al ofrecernos a Dios, tenemos que ofrecernos santo, con una vida santa. Y dice, agradable a Dios. Tenemos que ser un sacrificio agradable. O sea, cuando le vamos a rendir culto al Señor, si venimos a presentarnos delante del Señor, tenemos que ser agradables delante del Señor. Eso significa que nuestra vida esté caminando, que nuestra vida le esté agradando, caminando en su palabra, caminando en sus mandamientos. De eso se agrada el Señor. No os conforméis a este siglo, o sea, no te hagas a la forma de los del mundo. O sea, aléjate del mundo. No tengas la misma manera de hablar del mundo, la misma manera de pensar del mundo. No vayas a las mismas diversiones a donde van los del mundo. No tengas las mismas, los mismos pensamientos, las mismas ideologías del mundo. No tengas los mismos ídolos que tiene el mundo. Dice, no te hagas conforme a este siglo. Por ejemplo, hermanas, no tienen por qué copiar la forma de vestir de las mujeres del mundo. Varones, no tenemos por qué copiar las mismas costumbres de ahora, de los jóvenes de ahora, de los hombres de ahora. Cabellos desordenados ante la presencia del Señor, tatuajes por todos lados, formas musicales muy desagradables al Señor, palabras muy deshonestas e impuras delante del Señor. A ver, no, los hijos de Dios, las hijas de Dios,
tenemos que tener otra forma, otra manera. No debemos ser iguales a los del mundo. No te conformes, no te hagas a la forma de este mundo, de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Gloria al Señor. Dios quiere que tengamos una transformación. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Tenemos que ser diferentes, actuar diferentes, pensar diferentes, vestirnos diferentes. Eso demanda el Señor de nuestras vidas. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. Bueno, tenemos que conocerla, tenemos que comprobar esa voluntad en nuestra vida. Ahora, no lo vamos a conseguir si seguimos con el mismo entendimiento que teníamos antes. No podemos tener el mismo entendimiento de cuando estábamos sin Cristo. Ahora en Cristo Jesús es otro entendimiento de la vida, otro entendimiento del matrimonio, otro entendimiento de la belleza, otro entendimiento del trabajo. Hay que entender las cosas de otra manera. Antes gastábamos la vida en muchas cosas. Mira, a mucha gente se le va la vida en diversiones insanas, en diversiones mundanas y vanas. Sí, totalmente. Pláticas sin ningún fruto, sin ningún sentido espiritual. Y ahí se están desgastando. Muchas veces de celebración en celebración. Ya viene el día de esto, y ya viene el día de lo otro, y viene el día de lo otro, y el cumpleaños de acá, y la fiesta de acá, y vamos de compras para acá, y en fin. Y se les va yendo la vida buscando una serie de cosas terrenales infructuosas. Y así de día en día. ¿Verdad? El espectáculo tal, el partido de fútbol tal, ¿verdad? Y ahí están envueltos en las costumbres del mundo, pero cristianos, pero sin buscar a Dios. Cristianos, pero sin llenarse de Dios. Cristianos, pero sin leer la palabra. Cristianos y muertos sin vida de oración. Cuidado. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Vivir para Dios las 24 horas, vivir para Dios, pensar en Dios, amar a Dios, servir a Dios, aleluya. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cuando Dios nos habla así, nos confronta. Dice que muchos nos creemos mucho. Dice que muchos de nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos, pero más alto, más elevado que los demás. Pensamos que somos los mejores, que somos únicos. Eso es vanidad, eso es soberbia. Dice que nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. Debes tener un concepto de sí, pero ¿cuál? El que Dios dice que tengamos. Pero más alto concepto, creernos demasiado, ser ufanos, ser altivos y orgullosos. Hay mucho orgullo en muchos hijos de Dios. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió la fe y a cada quien le dio una medida. No todos tenemos la misma medida de fe. Otra vez, no todos tenemos la misma medida de fe. A unos Dios les dio más fe que otros. Pero, aunque te haya dado una fe chiquitita, esa puede crecer, como el grano de mostaza, esa puede crecer y crecer y crecer. O sea, con la medida de fe que Dios te ha dado, no te quedes con esa. Dios quiere que esa medida de fe siga creciendo. Cada día tener más fe, y más fe, y más fe, y más fe. Esa es la voluntad del Señor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esto también es bien importante, entender que no todos tendremos la misma función en el reino de Dios. En una empresa, unos tienen una función, otros otra, y cada quien su función. En un equipo deportivo, también, este tiene una función, el otro una función. Bueno, eso es sabio. En el reino de Dios, esto es exactamente también así. En el cuerpo humano es así.
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entendamos que el cuerpo de Cristo tiene unidad. El cuerpo de Cristo es uno solo, amén. Es un solo cuerpo con muchos miembros, y cada uno con su propia función. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, atención, cada hijo de Dios, cada ser humano, tiene diferentes dones. Esos dones son dados por el Señor. Así es que unos van a ser muy buenos para cantar y otros no vamos a ser tan buenos para cantar. Por ejemplo, unos van a ser muy buenos para enseñar y otros no tan buenos para enseñar. Unos van a administrar mucho y otros no. Unos oran por los enfermos y sanan. Otros oran por los enfermos y se mueren. O sea, no todos tenemos el mismo don para sanar. ¿Amén? Bueno, entendamos estas diferencias para que podamos tener un juicio correcto en el reino de Dios. Dice que tenemos diferentes dones. Dice, según la gracia que nos ha sido dada. Bueno, aquí también lo que nos está diciendo es que sí tenemos diferentes dones, ¿ok? Pero todos son por gracia. El que tiene mucho es por gracia. El que tiene poquito es por gracia, ¿verdad? Pero tenemos varios dones. No es que solo tenemos un solo don, no, tenemos muchos dones, diversos dones. Luego dice, si el de profecía, o sea, si tienes el don de profecía, dice, pues úsalo conforme a la medida de la fe. O sea, úsalo de acuerdo a la medida de fe que Dios te ha dado. Amén. Si es mucha fe, pues usa la profecía con mucha fe, ¿verdad? Si es poca fe, pues usa la profecía, pero con la poca fe que Dios te haya dado. Amén. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Cada uno aplíquese al don que le dio. Pero no nos andemos metiendo con otros dones que no los tenemos. O sea, si Dios no nos dio el don de enseñar, pues quítate, hazte a un lado, deja que otro enseñe. Si a mí no me dio el don de cantar, ¿verdad? Y quiero ahí empezar a cantar, me subo porque tengo el gusto, yo quiero el deseo. Pero si no tengo el don, por ejemplo, pues voy a desafinar ahí, y bueno, más bien puedes perfeccionar el don, o sea, toma clases de canto y practica y vas a mejorar mucho, ¿está bien? Bien, pero la enseñanza que estoy dando es, a ver, ubícate en tu don, eso es importante. Y hay que reconocer la gracia del Señor en los demás, en los dones que Dios les dé a los demás, aleluya, vamos a gozarnos por eso, amén. Por los dones que hay. Mira aquel hermano cómo sirve, mira aquel hermano cómo administra, mira aquel hermano cómo ora, mira aquel hermano cómo sirve, mira en fin, cada quien tiene su don. Amén. Hay un hermano que, digamos que es un hermano muy valioso en cuanto al arte. Es un artista para hacer las cosas. Mira aquella hermana cómo danza, ¿verdad? En fin, cada quien, amén, en su don. Dice, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, todos los dones tienen una condicionante, ¿verdad? Si vas dice, si haces misericordia de alguien, ¿verdad? Perdonas a alguien, ayudas a alguien, sirves a alguien, hazlo con alegría. Hazlo con alegría. Siempre los dones tienen que estar acompañados de virtudes. El amor sea sin fingimiento, porque se puede fingir el amor. Aborrecer lo malo, sí, cualquier cosa mala hay que aborrecerla, Sigue lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, amén. Entre hermanos en Cristo debemos preferirnos entre nosotros. Esta es la voluntad del Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. A ver, hay muchas cosas donde tenemos que echarle ganas, tenemos que trabajar. Todos, vámonos. Hay que darle duro, parejo, ¿verdad? Pero si algo requiere de un gran esfuerzo, un gran trabajo y una gran dedicación, hazlo. Dice, no seas flojo, no seas perezoso. No seas perezoso. Si aquella actividad requiere levantarse temprano, hay que levantarse. Si aquella actividad requiere dedicarle 5 horas, pues hay que dedicarle las 5 horas. Hay que esforzarnos. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere a los perezosos, Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Que tengamos un fuego, un fervor, siempre, manifiesto.
Si estás enseñando la palabra, pues hazlo con un gran fervor, con una gran pasión. Todo lo que hagas para el Señor, ¿verdad? Hacerlo con un gran fervor. Eso le agrada a nuestro Dios. Gozosos en la esperanza. Amén. ¿Hay esperanza en ti? Amén. Hay esperanza en mí. Me gozo por esa esperanza que tenemos. Aleluya. Una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Sufridos en la tribulación. ¿Vendrán tribulaciones? Aguántese. Aguántese. Aguántese y dele gloria al Señor. Amén. Si es plan del Señor, debemos gozar las tribulaciones. Vienen de su parte. Constantes en la oración. Constantes en la oración. Constantes en la oración. Constantes en la oración. No requiere más explicación, ¿eh? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dos características que debemos tener como hijos de Dios. Hay que compartir. Si vemos a alguien en necesidad y tenemos nosotros que ofrecerle, démosle, compartamos. De lo que se necesite, compartamos. Tengamos esa disposición para dar. Y dice aquí, practicando la hospitalidad. He dicho en otros videos, hay muchas personas cristianas que no les gusta hospedar a nadie. Hospedar es una bendición. Yo tuve a un doctor hospedado como 3 años en mi casa. Tuve otras personas hospedadas, tuve una familia de la Ciudad de México también hospedada como por 1 año y medio, 2 años. Y así, actualmente tengo hospedadas personas y así, hay que hospedar. Hospedar es una gran bendición. Bendecid a los que os persiguen. A ver, si te persiguen, si te hacen daño, tú bendícelos. Este es el Evangelio. Bendecid y no maldigáis. No maldigamos a nadie, de ninguna manera. Gozaos con los que se gozan. Eso es muy fácil, ¿eh? Llorad con los que lloran. Ay, 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 eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil, no nos gusta. Pero es la voluntad del Señor. Hay que estar con el que está muy bien y hay que estar con el que está padeciendo. Gózate con el que está en victoria en muchas situaciones de su vida y comparte también tu tiempo con aquellos que están pasando por alguna necesidad, cualquiera que sea. Unánimes entre vosotros, bien unidos, no altivos, porque nos habla el Señor así. ¿Acaso nos conoce? Yo creo que a mí sí me conoce, por eso me habla así, sino asociándoos con los humildes. ¡Aleluya! Hay que preferir a los humildes de espíritu y a los humildes de condición económica también. Tenemos que preferir a los humildes, no a los de arriba, no a los soberbios, no a los ricos. Hay que preferir a los humildes, es palabra del Señor. Jesús pudo haber vivido con los poderosos, con los ricos de ese tiempo. No, Él escogió estar con los humildes. Atención con eso, y tenemos que ser imitadores de Jesús. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esa me pegó a mí. No sé si a ti. No seas sabio en tu propia opinión. Mejor deja que otros te alaben. Eso es lo que el Señor nos enseña aquí. No paguéis a nadie mal por mal. Si te hacen un mal, tú no le devuelvas un mal. Si te hacen un mal, tú hazle un bien. ¿Entendimos? Es tan sencillo decirlo, es tan difícil hacerlo, pero hay que hacerlo. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A ver, habrá personas que te van a hacer la guerra, que te van a causar problemas, pero en cuanto dependa de ti, tú no hagas guerra, tú no hagas bronca, Tú apártate, tú aléjate de los problemas. Te insultan, tú bendícelo y no contestes y no agredas y mejor huye. Esto es lo más sabio. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mira, todo lo está viendo el Señor, Todo lo está viendo el Señor. Y bueno, si sufrimos injustamente y nos persiguen injustamente y nos humillan injustamente, soporta, aguanta en el nombre del Señor, calla y espera en Dios. Él a su tiempo dará lo justo a cada quien. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¡Ay, qué cosa tan bella! Amén. Amén. Esto es palabra de Dios. Este es el verdadero evangelio. Este es el corazón de Dios. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego
amontonarás sobre su cabeza. Él no lo va a poder entender, no lo va a poder asimilar. Te ha dado maldición y tú le das amor. Te ha causado problemas, ha hablado mal de ti, te ha defraudado y tú lo sigues amando y le sigues sirviendo y lo sigues bendiciendo. Él no puede entender eso. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios en ti que es la que se está manifestando para aquella persona que está en tinieblas. ¿Por qué se portan así? Defraudadores, mentirosos, rateros, engañadores, adúlteros. ¿Por qué? Bueno, así estábamos nosotros también, ¿eh? ¿Okay? ¿Por qué se portan así? Pues porque están en tinieblas. Pero tú y yo somos de la luz. Entonces nosotros tenemos que llevarles la luz del Señor a través de obras de amor. Y aquí termino. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si te hacen un mal, tú haces un bien. Ahora, si te hacen un mal y tú les devuelves un mal, es que el mal te venció. Dice aquí, no seáis vencidos de lo malo. Entonces, otra vez, si te hacen un mal, si a mí me hacen un mal, ¿qué debo hacer? Un bien. Porque si me hacen un mal y yo le devuelvo el mal, quiere decir que el mal me venció a mí. Esa no es la expresión de Dios. ¿Amén? Bueno, aquí termina el capítulo número 12 de Romanos. Nos faltan 4 capítulos más. Bueno, en un video próximo continuaremos. Dios te bendiga.